Buenos días, amigos de Stakeholders. Estamos esta mañana con Roque Benavides, él es presidente del directorio de la Compañía de Minas Buenaventura. Le damos la bienvenida y muchas gracias por estar conectados con nosotros esta mañana. Muchas Roque, gracias. buenos días. Al revés, muy honrado de estar con ustedes. Creo que siempre es una oportunidad para transmitir los mensajes en favor de la inversión, en favor de una economía sostenible. Ok, vamos a empezar hablando sobre coyuntura, ¿no? Sobre este momento. ¿Cuál es su mirada sobre la economía peruana en este contexto de crisis mundial de alimentos y la guerra de Rusia, ¿no? Bueno, tenemos una situación donde el Perú viene de un año 2020 donde la economía decreció 11% y donde hubo un efecto de rebote el año 2021 que crecimos 13%, y este año que vamos a crecer, yo diría, en el orden del 3% con suerte, lo cual demuestra que estaríamos regresando a la situación económica de finales del 2019. Y si tomamos en consideración el crecimiento de la población, la verdad es que la pobreza lamentablemente ha crecido en el Perú. En esa situación Claro. tenemos que ponernos, como dicen los chicos, las pilas para generar mucho más inversión, generar mucho más oportunidades de puestos de trabajo en todos los sectores, en la agroindustria, en el turismo, en la industria manufacturera, en la minería, por supuesto. Y creo yo que a eso deberíamos de estar abocados. Hace algunas semanas usted hablaba de un riesgo, ¿no? De casi 57 mil millones de dólares debido a la experiencia en la cartera de energía y minas. Eh, esta, esta mirada, bueno, esta situación, ¿cuánto afecta en este sector? Y además, junto con la inestabilidad del gobierno, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas tiene un portafolio, una cartera de proyectos que suman 57 mil millones de dólares. Y acá estamos hablando de la minería responsable, la minería formal de nuestro país. 57 mil millones de dólares generarían en el proceso de construcción 2.3 millones de puestos de trabajo. Y por supuesto todos descentralizados. Hay que entender que la industria minera consume hoy día más del 50% de toda la energía que produce el Perú. Por lo tanto, la industria eléctrica de nuestro país depende de la actividad minera también. Entonces, el impacto de la industria minera sobre la economía es enorme, y nosotros creemos que podemos ponernos pues realmente las pilas y sacar adelante esos 57 mil millones de dólares en proyectos. Fíjese usted, cuando critican al sector minero, nadie habla de la minería informal, de la minería ilegal, y por lo tanto se golpea a un sector que es una excepción en una economía que tenemos cerca del 75% de informalidad. Entonces, si nosotros queremos mayor bienestar para nuestra población, tenemos que promover las industrias formales, y en este caso particular la industria minera. ¿Cuáles son los proyectos más importantes en esta cartera? Fíjese, en el norte del Perú tenemos Michiquillay, La Granja, los sulfuros de Yanacocha, los sulfuros de Tantahuatay, de La Zanja. Tenemos Cañariaco, que está en la sierra del departamento de Lambayeque. En el centro del Perú tenemos proyectos interesantes en Huancavelica, en Cerro de Pasco. En el sur tenemos, por supuesto, Tía María, tenemos Afranal, tenemos Pampa del Pongo, y tenemos proyectos como Mina Justa que están ya en proceso de entrar en producción, y tenemos Quellaveco, que es probablemente el más importante. Pero sin perjuicio de eso, también tenemos que cuidar lo que ya está en producción, como es el caso de las bambas. ¿Cómo es posible que se haya paralizado casi 60 días las bambas? ¿Cómo es posible que se haya paralizado 50 días Cuajone? ¿Cómo es posible que la señora Mirta Don Vázquez Roque, haya ido al ajá, sur de Ayacucho? sí, perdón. Sí, Y sobre el proyecto del FAIC en Tambo Grande, donde hay minería ilegal, este,
sobre en qué consiste. Bueno, el proyecto del Faique no hay minería ilegal. En el norte de Piura Formal. hay minería ilegal, sí, hay minería aurífera. El Faique es un proyecto que es un sulfuro masivo que se le llama. Son una Ujú. serie de yacimientos que son conocidos, pero que yo sepa, no hay minería ilegal. Donde hay algo de minería ilegal es en Tambo Grande. Claro, en Este, Tamborán. y esa es zona superficial, pero el yacimiento en sí del Faique es un yacimiento profundo que está a cerca de 800 metros por debajo de la superficie y ahí no Ok. puede haber minería ¿Y informal. en qué etapa se encuentra? Estamos socializando el proyecto, tenemos algunas perforaciones diamantinas que se han realizado, pero no hemos logrado avanzar mucho más que eso. ¿Ah? El tema de la industria minera es que, las empresas mineras responsables, tenemos que ser pues muy cuidadosos y transmitir un mensaje primero a las comunidades para después poder ir desarrollándolo. A qué se debe? ¿Por qué está avanzando lentamente? ¿Por qué no Porque tiene tanto desarrollo? no hemos llegado pues a acuerdos satisfactorios aún con las comunidades de Locuto, pero en fin, se está trabajando para ir avanzando con el proyecto. Algo de puestos de trabajo se han generado ahí, pero necesitamos pues llegar a un acuerdo con la comunidad de Locuto. ¿Los dirigentes sí están a favor o hay alguna posición de repente de las autoridades o hay temor de la población? ¿Por qué existe este Es temor? interesante su pregunta, porque usted ha dicho los dirigentes. ¿Cuáles dirigentes? El problema es que uno llega a un acuerdo con una dirigencia y al día siguiente la cambian. El tema de la informalidad no es solamente informalidad económica, también es informalidad institucional. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos pues la paciencia de hablar con la directiva que se nos ponga al frente. Hemos tenido cambios de directiva y quién sabe, eso es lo que ha retrasado un poco este proceso. Claro, volviendo al tema de lo que usted hablaba hace poco sobre esta inestabilidad en el gobierno, ¿no? ¿Qué acciones se puede implementar para preocuparse, ¿no? Por las inversiones en este sector? Yo creo que lo más importante es atraer al mejor talento. No sé si es que el presidente Castillo tiene la capacidad para atraer ese talento, pero la solución sería convocar pues algún primer ministro de prestigio que pueda a su vez convocar al mejor talento. Lo que es obvio es que 5 gabinetes en menos de un año no genera pues estabilidad. Ha habido ministerios, como el caso del Ministerio de Energía y Minas, que ha tenido 5 administraciones. ¿Qué política de largo plazo? ¿Qué estabilidad le podemos dar a nuestros funcionarios públicos en esas condiciones? Yo creo que en eso tenemos que buscar de convencer a nuestros líderes políticos que tienen que atraer al mejor talento. La empresa de todos los peruanos, que es Perú Sociedad Anónima, merece tener a mejor talento posible. Claro, y también el gobierno, digamos, tiene cierta, no es tan eficaz para resolver conflictos mineros, ¿no? Por ejemplo, el tema de las bambas, ¿cómo podría resolverse desde su mirada? Bueno, ahí la única alternativa es diálogo y el imperio de la ley, ¿no? El diálogo en el sentido de que hay que conversar con las distintas comunidades, pero también hay que exigirle a esas comunidades que sean más respetuosas del Estado de Derecho, ¿no? Así que yo creo que esa es la única alternativa. Bloqueo de carreteras no es Estado de Derecho y el diálogo tiene que ser pues alturado y tiene que ser formal. No puede ser que las comunidades pongan exigencias absurdas. Salió el otro día nada menos que el embajador de la China a decir que ya no se le puede dar más cosas que están pidiendo. Cuando yo escuchaba de que en Las Bambas habían comprado el mismo terreno 2 o 3 veces, a mí no me sorprende,
Nosotros, en un proyecto en Cayoma, tuvimos que comprar un mismo terreno 5 veces. 5 veces. Usted comprenderá que el derecho de propiedad también tiene que ser respetado. Si es que Bambas ha comprado el terreno 2 veces, pues ya es de Bambas. Y no puede una comunidad venir a exigir que son ellos los propietarios. Sí, se me escuchó, le consultaba si estas demandas de las Bambas las considera legítimas o no. Fíjese, seguramente hay demandas legítimas y demandas que no lo son tanto. Lo que es concreto es que para eso está la autoridad, para ser el fiel de la balanza. Si es que la autoridad no le dice cuáles son las pautas, cuál es el marco de referencia, es muy difícil que se pongan de acuerdo. Seguramente las comunidades tienen algunas peticiones que son legítimas, pero otras que no lo son tanto. ¿Y cree válidas los reclamos de las comunidades de zonas de influencia? Bueno, acá hay pues un concepto en el área rural de nuestro país que las zonas de influencia son la zona de influencia directa, la zona de influencia intermedia y la zona de influencia lejana. Bueno, en el Perú tenemos una constitución, la del 93 y la del 79, dividían al Perú en departamentos, en provincias, en distritos, pero no la dividían en comunidades, ¿ah? Y en ese sentido, la distribución de los impuestos se hace en función de la división política que tenemos en el Perú. Verbo y gracia, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno provincial, gobierno distrital. Muchas de las comunidades creen que ellos tienen que tener esos recursos y eso no está contemplado en nuestra constitución política. Así que ahí tenemos un tema que aclarar para que todos estemos en la misma línea. Don Roque menciona hace un momento demandas absurdas, ¿no? Puntualmente a qué se refiere? ¿A cuál o a Bueno, cuáles se refiere? a la hora que la empresa minera ha comprado los terrenos superficiales 2 veces y vienen a exigir que les devuelvan esos terrenos, bueno, eso es una demanda absurda, ¿no? ¿Hay aprovechamiento de las comunidades? Yo no sé si de las comunidades o de algunos dirigentes o algunos abogados que lucran con esta situación. Es obvio que ahí hay un tema que tenemos que Se han enfrentar tergiversado las y demandas, quizás. se han tergiversado y ahí es donde debe aparecer pues la autoridad para ser el fiel de la balanza, cosa que no está sucediendo. Ujú. Don Roque, también se habla sobre minería sostenible, para ello hace falta la articulación, ¿no? ¿Su gremio ya se ha reunido con representantes del Ministerio del Ambiente? Su gremio. Yo hoy día no soy representante El de la gremio. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, pero el presidente los dirigentes de la sociedad sí se han reunido con el ministro del Ambiente y se han reunido con el ministro de Energía y Minas. Acá hay una relación constante entre las autoridades en los ministerios y los gremios empresariales. Ok. Concretamente sobre Buenaventura, ¿qué proyectos se encuentran estancados e intentarán, ¿no?, sacar adelante, como Conga, Bueno, por ejemplo? nosotros hemos seguido avanzando con el proyecto San Gabriel, que es el que tenemos más avanzado, pero también que está en las alturas de Ichuña, en las alturas de Moquegua, límite con Puno. Hemos seguido avanzando el proyecto de Trapiche en la zona de Antabamba, en Apurímac, y estamos desarrollando un proyecto que también es muy interesante, que son la extensión de la mina de Uchucchacua en las pampas de Cachipampa, en Cerro de Pasco. Ujú. Nosotros no tenemos mayores contratiempos ni confrontaciones. En el caso de San Gabriel, se dio el caso hace una semana que una turba de 40 personas entró a las instalaciones, hizo un Mm. pequeño daño, pero a renglón seguido, las comunidades
en la zona de influencia, como usted preguntaba, han salido con sendos comunicados respaldando la posición de la empresa. Así que de repente se aplica el dicho, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y el hecho de que hayan habido algunos desadaptados que hayan pretendido paralizar lo que se viene trabajando, pues ha generado la reacción de comunidades con las cuales hemos venido tratando desde hace muchos años. ¿Y cómo se encuentra el proyecto Conga? El proyecto Conga es parte de Yanacocha y nosotros hemos vendido Yanacocha. Nosotros ya no somos parte de Yanacocha. El proyecto Conga es un proyecto que debería poder sacarse adelante, pero yo entiendo que por el momento Newmont no espera desarrollarlo. Creo que ese es uno de los tantos proyectos de cobre que hay en el Perú. No deberíamos desperdiciar estas oportunidades. Realmente es increíble que no hayamos tenido la oportunidad de desarrollarlo. Yo he estado en la zona de Conga y yo les puedo asegurar que ese proyecto perfectamente se puede desarrollar construyendo reservorios y justificando el desagüe de ciertas lagunas pequeñas. Pero, en fin, ya no corresponde a Buenaventura tomar una posición al respecto. No, Roque, cómo manejan los conflictos medioambientales, ¿no? En sus operaciones mineras? Yo creo que, si me permites corregir la pregunta, no Ok. son medioambientales. En todo caso, son conflictos sociales. Y hay que separar una cosa entre lo social y lo medioambiental. Ujú. El tema medioambiental es un tema de legislación y donde tenemos que cumplir la ley todos. El tema social sí pueden ser expectativas de las poblaciones en las zonas aledañas. ¿Y cómo se enfrentan? Bueno, el tema medioambiental con los instrumentos medioambientales que están regidos por ley y que requieren aprobación del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía y Minas y seguramente del Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura. Los temas sociales, pues esos están más relacionados al Ministerio de Energía y Minas y tanto es así que hay una oficina de solución de controversias sociales, ¿no? Ujú. Don Roque, en todo caso, ¿qué iniciativas han implementado, ¿no? Para acercarse más a las comunidades de influencia que históricamente ven a la minería como el gran destructor del medio ambiente, ¿no? No, yo no sé si que esa percepción es relativa. La verdad es que la minería informal, la minería ilegal, se le puede aplicar lo que usted ha dicho, pero la minería responsable, la minería formal, la minería que cuida el medio ambiente, que respeta a las comunidades, esas comunidades en las zonas altoandinas saben perfectamente que esos puestos de trabajo se van a generar para los jóvenes Ujú. de esas comunidades. Y yo estoy seguro que el diálogo es lo único que puede primar en esas circunstancias. Entre peruanos no podemos ser enemigos, decía don Ramiro Prialé, podemos ser adversarios políticos, pero enemigos no podemos ser. Y creo yo que en la industria minera es un caso donde tenemos que coordinar y conciliar mucho más. Don Roque, ¿qué medidas sostenibles desde Buenaventura han incluido en sus operaciones? Fíjate, nosotros, sostenibilidad medioambiental, supongo que te refieres, porque Ajá. sostenibilidad tiene que ver con una mesa de tres patas Ok. para que se pueda sostener, que es el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico. Sin una de esas partes no hay sostenibilidad, no hay sostenibilidad. Pero hablando de sostenibilidad medioambiental, a nosotros nos gusta el lema agua primero, mina después. A diferencia de lo que decía el señor Gregorio Santos, agua sí, mina no, lo cual es un absurdo. Nosotros creemos agua primero, mina después. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos en los proyectos es aseguramos la sostenibilidad del recurso agua que pueda trabajar en conjunción entre la industria minera y la agricultura.
Por ejemplo, en el caso de la zanja, en la parte alta del río Chancay, en Lambayeque, Cajamarca, nosotros construimos el reservorio de Bramadero. Bramadero se llena en la época de lluvia y en la época de seca lo utilizamos e inclusive vertemos líquido, elemento, agua limpia hacia la quebrada y con lo cual estamos regulando agua. No solo eso, sino que en nuestras operaciones nosotros recirculamos el 90% del agua que utilizamos. Mucha gente habla de la economía circular, en teoría. Bueno, nosotros la aplicamos. El agua que nosotros usamos, el 90% la recirculamos y solamente captamos 10% adicional. ¿De qué manera, don Roque? ¿Cuál es el mecanismo? El De, mecanismo, el mecanismo es que se utiliza, por ejemplo, en el tema metalúrgico, se utiliza el agua para la flotación y esa agua, a la hora que ya salen los concentrados o sale el doré, pues esa agua se vuelve a rebombear y se vuelve a utilizar. Esa es la forma como se utiliza en minería. y hay proyectos que han desarrollado para impulsar la conservación de agua, conservar bosques de neblina o páramos. Bueno, en la zona de Cajamarca hemos sembrado bosques de pinos y se ha sido muy exitoso en ese sentido. Hay decenas de miles de hectáreas sembradas. En la zona de Huancavelica hemos sembrado mucho eucalipto, en la Sierra Norte, en Orcopampa, en Tambomayo, ahí también tenemos bosques de eucalipto. Así que es una relación permanente con el medio ambiente, con la agricultura y, por qué no decir, con la forestería, ¿no? Don Roque, pero o sea, sobre lo que dijo anteriormente en Cajamarca, el principal miedo es precisamente que se atenten contra las fuentes de agua, ¿no? Sí, claro. La gente tiene todo el derecho a tener miedo, pero la tecnología demuestra que se puede perfectamente trabajar la ganadería, la agricultura, la forestería y la minería. Y lo que es concreto, en todos los ríos de la costa del Perú, el 85% del agua de lluvia de todos los años termina en el mar sin ser utilizado. 85% del agua de lluvia. ¿Cuál es la solución? La solución es construir reservorios en la zona altoandina y así regular las aguas, como se hace en Europa, como se hace en la China, como se hace en los Estados Unidos. Siempre se han construido reservorios. Eso tiene un impacto medioambiental, porque cambia la fisonomía del terreno. Pero eso no es contaminación, eso no es destrucción del medio ambiente. Y esa es la parte que hay que entender, porque el tema medioambiental no es un tema emotivo, es un tema técnico, es un tema que tiene que ser manejado con inteligencia. Don Roque, ¿y tienen algún proyecto de obras por impuesto o por inversión social para construir reservorios, infraestructura hídrica, de repente en Cajamarca u otra zona? Reservorios, no. Hemos construido pistas y veredas en el pueblo de Ollón, capital de la provincia de Ollón. Hemos hecho obras por impuestos en el pueblo de Orcopampa, en la provincia de Castilla, en el departamento de Arequipa. Hemos hecho obras por impuestos en Cajamarca a través de la Zanja y Tantahuatay, y hemos hecho obras por impuestos también en la mina de Julcani en Huancavelica. Es un mecanismo que nosotros encontramos muy positivo porque genera mayor cercanía con las comunidades y los proyectos se hacen mucho más rápido. Fíjese usted, un sueño de muchos años de Lircay, capital de la provincia de Angaraes, era la construcción del asfaltado entre Huancavelica, capital, y Lircay. Nosotros pusimos el dinero para hacer los estudios de factibilidad y expedientes técnicos que estaban atracados y que no se hacía. Hoy día tenemos una carretera asfaltada entre Huancavelica y Lircay. Ese tipo de obras seguramente en Lima no se conocen, pero ese es el Perú profundo en el que sí trabaja la industria minera. Claro, don Roque, el último estudio
INEI señala que en las zonas mineras, ¿no? Se han empobrecido en los últimos años. Quizá puede ser la falsa disyuntiva del desarrollo. ¿Usted a qué considera que se deba eso, ¿no? ¿Quién no se invierte bien? ¿Quién puede ser el responsable? Yo no sé a qué zonas mineras se refiere, pero el callejón de Conchucos, donde está Antamina, se ha enriquecido enormemente. Arequipa es la economía que más crece en el Perú y es producto de Cerro Verde, del impacto positivo de Bambas y de Constancia que están en los alrededores. Moquegua y Tacna son los departamentos que mejor sistema de educación tienen y que evidentemente han mejorado mucho. Que seguramente en Cajamarca En eso no. Huancavelica, por ejemplo. Bueno, Huancavelica pues casi no tiene operaciones mineras, casi no tiene operaciones mineras. La que han paralizado, que es Cobriza, es Doerran, y la mina de Julcani es una mina muy pequeña, pero que, Cajamarca también. bueno, pero es que hay que entender pues cada caso. Este, como digo, en Huancavelica hay muy poca minería, debería de haber mucho más, pero si no se permite desarrollar los proyectos, bueno, no puede haber. En el caso de Cajamarca, fue una época de oro cuando Yanacocha estaba produciendo al nivel que producía. Hoy día Yanacocha no produce ni la décima parte de lo que produjo en el pico, porque no se pudo desarrollar, pues Conga. Claro. Por Este, ejemplo, don Roque, si me permite, aquí tengo bueno, Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Huánuco, Cajamarca, ¿no? En Ayacucho hay muy poca minería también. En Pasco se ha tenido minería durante muchísimos años y seguramente requiere de mucho más exploración. Pero si usted ve Ancash, si usted ve Arequipa, si usted ve Moquegua, Tacna, son departamentos que les ha ido muy bien. Y en Cajamarca, en Cajamarca, por ejemplo, cuando está Conga, ¿podría ser viable este proyecto pronto? Bueno, si es que la empresa con las comunidades y con el Estado se ponen de acuerdo, yo creo que una inversión de 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, reactivarían la economía de Cajamarca muy rápidamente. Ujú. Don Roque, también con todos los desaciertos, ¿no? Y cuestionamientos al gobierno, ¿usted considera que Castillo ya debe dar un paso al costado o cuál es su mirada sobre eso? No me corresponde a mí pronunciarme sobre eso. Lo que sí me corresponde es como peruano exigir que haya mucho más eficiencia y mucho más atracción del talento al gobierno. Y en ese sentido tendremos que ver si es que el presidente Castillo está capacitado para eso. ¿Quién vaca o quién pide renuncia al presidente de la República dentro de los cánones democráticos? Es el Congreso de la República. ¿Y cuál sería la mejor salida, don Roque, para usted? La mejor salida sería Para el que Perú en haya este contexto. una rectificación del gobierno y se convoque a la mejor gente. Pero vamos pues ya casi un año y todavía no se convoca sino a unos cuantos buenos elementos, pero la mayoría son pronto agregados, ¿no? Y entonces, ¿Usted se ha reunido con él? no, no lo conozco. Ujú. ¿Le apena esto, don Roque, el contexto de polarización que está en el país, que hay en el país? Pero ¿cómo no me va a En la penar? política, ¿no? ¿Cómo no me va a penar? Claro que me apena, me parece pues lamentable que esta situación se dé. Yo creo que tenemos que buscar conciliar entre peruanos. Ujú. ¿Algún representante del sector minero se ha reunido ya con el presidente? No tengo la menor idea. Supongo que la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía se habrá reunido. No sé si no por los medios de comunicación, ¿ah? Así que yo no me he reunido con él. ¿A su juicio, Pedro Castillo está capacitado o no? A mí me da la impresión de que no está capacitado y que él se encontró con esta elección, que no tiene la formación administrativa, política, Ujú. pero eso es lo que la democracia peruana nos ha dado
y con eso tenemos que vivir, ¿no? Ok, bien, don Roque, esto, de repente me parece que ya estamos terminando ya la entrevista. Quisiera cerrar con una reflexión, ¿no? Sobre el contexto de polarización en la política actual, ¿no? Ujú. Con esa mirada, quizá una reflexión final, ¿no? Bueno, yo eh, no sé si se me escucha. Sí, sí, sí lo escucho. Sí, bueno, yo estaba esta mañana en una reunión sobre gobernanza corporativa y me hablaban sobre la geopolítica y es lamentable que en América Latina tengamos hoy día pues al señor López Obrador en México, que tengamos al señor Petro, que tengamos al señor Evo Morales, al señor este, el seguidor del señor Chávez en Venezuela, que tengamos al señor Boric y al señor Castillo en el Perú. Pero eso demuestra pues una tendencia en América Latina que podría ser una oportunidad para nosotros si es que logramos diferenciarnos del resto de América Latina. Yo espero que el Perú, que tiene un gran potencial para desarrollar y un gran talento, yo diría, pues deberíamos de promoverlo. Don Roque, una última pregunta. ¿En algún momento se le voció como candidato a la presidencia? ¿Ya lo descartó totalmente? ¿O en un futuro podría lanzarse? Yo, yo le agradezco que lo mencione, pero yo nunca he estado pues en política. Yo tengo el gesto generoso de medios de comunicación como los de ustedes, que me piden una entrevista y yo doy opinión. Eso es hacer política, pero eso no quiere decir que yo estoy buscando un puesto público. La política es mucho más amplio que eso y por el momento yo no me he planteado esa posibilidad. Ok, don Roque. Creo que eso sería todo y si no hay algo más que agregar, le agradecemos nuevamente este enlace con nosotros y la disposición de poderse conectar para stakeholders. Muchas gracias.